Bien, el primer tema, como mencionábamos, tiene que ver con las distintas opiniones que se han vertido hoy a propósito de quién debe investigar, o no tanto quién, sino cuál es el lapso que debe abarcar la investigación sobre el caso López Meneses. Pero se cambió, ¿no? Porque en realidad todos queríamos saber qué había pasado en esa casa del señor López Meneses, por qué había tanto resguardo policial, y ahora estamos hablando... ¿Y de dónde partió la orden? Y de dónde partió la orden y por qué, ¿no? Pero ahora el debate está para ver a partir de qué momento se debe investigar los nexos de López Meneses, el montesinismo, con el Estado. Así es. Estamos retrocediendo hasta el 90, ¿no? Sí. Vamos a escuchar primero lo que dijo la primera dama, Nadine Heredia. El tema persiste desde los años 90. Hay un actor que es innegable que ha permanecido y que debe investigarse desde esa época. Digamos, para ser claros, hay un actor que es un señor que todos conocemos su nombre, que ha permanecido, que viene desde los años 90. Si queremos de verdad llegar a esclarecer los hechos, tenemos que volver a la raíz del hecho y al año desde cuando comenzó a tejer su red de contactos y su relación con estas mafias. Tiene que investigarse, como te digo, o sea, no podríamos decir únicamente que es un hecho aislado de unos determinados meses, porque el actor principal viene tejiendo sus redes desde los años 90, entonces ha trascendido años, ha trascendido gobiernos, ha trascendido instituciones. Entonces tenemos que ver qué tipo de redes ha tejido este señor a lo largo de estos años. Y también habló el Premier, vamos a escucharlo. Necesitamos, ante una situación de esta naturaleza donde se generan sospechas, dudas, de todo, actuar meridianamente claro, y se necesita una investigación profunda, de raíz, ¿no?, que aleje totalmente la sospecha de que somos un gobierno que nos puede vincular por cualquier cosa. Se empiezan a tejer de tantas cosas que crean las dudas en un país donde necesitamos eliminar las dudas para recuperar la confianza. Muy bien, entonces hay que empezar a investigar, dice Vladimiro Montesinos, desde sus inicios. Y claro, comentaba aquí con Mario que la primera dama es tan joven como yo y Vladimiro Montesinos está vinculado al Estado desde antes que naciéramos. Entonces digo, habría que regresar, ¿no es cierto?, al gobierno de Velasco para ver desde qué momento este señor empezó a tener nexos. ¿O qué nos podría decir la congresista Ana María Solórzano? Bueno, primeramente, desde el día de ayer anunciamos nosotros que el presidente del Congreso estaba citando para hoy Consejo Directivo y poder de una vez discutir estas mociones, que en realidad han sido varias. Y se han aprobado y se han desertado varias también. O sea, no solamente el tema de López Meneses, sino otras también que involucra, por ejemplo, el tema de las casas de la señora Keiko Fujimori, lo cual el Fujimorismo ha presentado incluso una reconsideración, la cual ha sido rechazada. Se aprobó el día de hoy efectivamente esta moción presentada por Frente Amplio. Nosotros como bancada nacionalista proponíamos en nuestra moción presentada que se vea y que se involucre sobre todo los vínculos desde el año 90, pero no para retroceder ni que se entienda, y ahí quiero ser bien clara, Verónica, como tú lo has expresado, retroceder a la época de tantos años atrás e investigar algo que fue investigado y que el día de hoy tienen procesos en el Ministerio Público. No es la intención de retroceder, sino demostrar de que en el momento de la comisión podamos dar, oye, fulano de tal, sutano de tal, hay vínculos, personas que todavía de esos años eran personajes obviamente vinculados al montesinismo y que de repente el día de hoy estén dentro del gobierno. O sea, este caso de corrupción del día de hoy nos preocupa bastante. Ha dicho que quiere ver desde cuándo empiezan los vínculos de Vladimiro Montesinos. Y si tenemos que empezar por cuándo inician estos vínculos, pues tendremos que empezar desde el ministro de Mercado Jarrín. Claro, lo que queremos decir es los vínculos y los personajes de ese entonces. O sea, no, como vuelvo a decir, que no se entienda que vamos a perder el tiempo nosotros en una comisión pasándonos meses hablando de los años 90. Pero sí que el hecho de que ha pasado hoy día en que este señor López Meneses tenga obviamente una seguridad que no le correspondía y que qué personas estén involucradas, a las finales cuando empiezas a abrir... Era pues un adolescente también. No, que el señor López Meneses, como todos sabemos, tiene procesos... Es que el señor López Meneses es un operador del señor López Meneses
Entonces, en el 90, ¿quién vamos a investigar? Es que el señor López Meneses, como todos sabemos, es un operador del señor Montesinos, es un operador del señor Montesinos con procesos y sentenciado e incluso... perdón, termino. Dígame. No, lo que le quería decir es que me imagino que cualquier comisión investigadora puede, en medio de su investigación, remontarse y hacer referencia a algo que ocurrió antes. Sí, el por hecho eso... de dar un marco de tiempo tan vasto da la impresión de que se quiere aguar la sopa, de que no se quiere responder al problema puntual que se ha presentado en este momento, que es quién ha determinado el resguardo indebido a López Meneses en esta circunstancia. Por supuesto que esto tiene ramificaciones que se pierden en la noche de los tiempos y cualquier, digamos, luz que se pueda arrojar al respecto es valiosa. Pero la sensación política es de que no se quiere atender este problema porque toca un punto neurálgico en la popularidad del gobierno, para empezar. Pero entonces lo que ya han arribado los congresistas hoy día en el Consejo Directivo es que es el enunciado el cual ha presentado Frente Amplio. Todos los nexos que llegue, o sea, que se vea en la investigación. Y eso es lo que se ha aprobado. O sea, tampoco seamos tan cerrados en decir los 90 y nosotros queremos bloquear. No, se ha aprobado el día de hoy esta moción de Frente Amplio, en la cual dicen todos los nexos. Y cuando dicen todos, saldrá todos en la investigación. ¿No? Pero el objetivo es llegar hasta ahora. Saber, este hecho, obviamente nosotros como gobierno, como parlamentarios y el Congreso, aparte de que esto está yendo por su rama en el Ministerio Público, tal como lo ha dicho el Presidente de la República, el Parlamento también tiene que hacer su trabajo, y el Parlamento con una comisión democrática, con una comisión multipartidaria, que se terminará el número de miembros en lo posterior, y el viernes vamos a tener un pleno exclusivo a las 3 de la tarde para debatir solo sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es la posición del fujimorismo sobre se siente incómodo de que se incluya, digamos, la década de los 90 en la investigación? Al contrario, porque en realidad ya el fujimorismo fue parado de cabeza, expulgado, mucha gente condenada, mucha gente procesada, y lo que sí no cabe, pues es que en todo caso el fujimorismo se pudo haber perjudicado y lo pudo haber infiltrado el montesinismo, pero porque no había ninguna sentencia contra nadie, ni ninguna investigación, eran cosas que corrían paralelas. Pero luego del 2000 ya nadie, menos los de la oposición al fujimorismo, pueden declararse ignorantes o ingenuos o que se han olvidado de que ya, a partir del 2000 han habido, como dice la misma Ana María, una serie de sentencias contra distintos personajes. Por lo tanto, involucrarse con esos personajes ya no es pues lo que pudo haber sucedido en el 90, en que no había una sentencia contra el señor Montesinos ni había un video, pero después del 2000 están todos los videos, están en el Congreso, la sentencia, o sea que no pueden decir que tal o cual persona no sabían a qué área pertenecía. Yo he sido procesada 3 años y medio, he sido expulsada del Congreso 3 años y medio por el dicho del señor Montesinos, o sea que a mí en realidad no me afecta ni me preocupa 90, pero lo que sí me preocupa es que la intención es aguar la sopa, como dice Mario, es decir, meter todos los componentes necesarios para que lo que es real, lo que ha pasado en estos 2 años, no llegue a saberse, o por lo menos termine, ¿no? Sí, pues, y está preso. Si hubieran sacado a tiempo del fujimorismo, ahora todos estaríamos más tranquilos. No, yo creo que esas redes se establecen y viven de vivir en paralelo o involucrados, ¿no? Yo en eso, pero ya, que luego de todo lo que ha pasado, los que son los opositores y los que nos condenaban y nos perseguían, incurran en eso, ya pues ya, eso. ¿Usted conocía a Yo López creo que Meneses? sí. Yo no conozco a López Meneses, es más, conozco a su mamá desde hace mucho tiempo. Yo tengo amistad con él, con Óscar López, lo vi en el sepelio de José de Lepiane, lo vi obviamente el año 2000 cuando durante un mes y medio, a pedido del congresista en ese entonces, Pollack, lo contrató Marta Hildebrand para la bancada. Terminó saliendo al toque porque a Pollack nosotros lo expulsamos de la bancada, ¿no? Después se convirtió en el asesor de Pollack, ¿no? Y luego no lo vi más. A su mamá sí la conozco, es una familia muy correcta. ¿Adrián Villafuerte lo conoció usted? ¿Nunca? Debo haberlo visto en algún momento, pero yo soy muy fisionomista y no creo haberlo identificado, pero no puedo decir que no, porque yo era presidenta de la Comisión de Defensa y varias veces he tenido al ministro Saucedo en la Comisión de Defensa, o sea, él puede haber ido, ¿no? Pero no recuerda haber interactuado con él. Interactuado, no creo, lo descarto porque yo tengo muy buena memoria para personas, para apellidos, ni siquiera me acuerdo del apellido, por ejemplo. ¿Y quién debería presidir esta comisión? ¿Que sería que la mega comisión 2 o algo así? Tendría que seguirse el ejemplo de nosotros, cuando se hicieron las mega comisiones a finales del año 2000,
el fujimorismo era minoría y presidía otros miembros de la... Le preguntaba a la congresista Ana María Solórzano, ¿qué es lo que Yo creo que ¿no? ninguno de los tres grupos, nosotros siempre hemos dicho que no tenemos ningún interés en presidir. Entiendo que por lo dicho de la congresista Marta Chávez, tampoco ellos. Sí. Y por parte del gobierno aprista, que también hay vínculos y videos obviamente con este señor López Meneses, tampoco tendrían en todo caso la voluntad. Espero que sea así, si no me estoy equivocando. Entonces, ¿qué será el de Frente Amplio? el Yo PPC? creo que cualquier grupo de oposición puede hacerlo. Nosotros no nos oponemos ni proponemos tampoco, porque vamos a proponer y mañana van a decir que son nuestros aliados, que ya lo hemos conversado, que hay arreglos bajo la mesa. Nosotros no vamos a proponer a nadie y la final es que sean las fuerzas democráticas o la mayoría, como se debe respetar en democracia, que se vea bien quien Lo que quería yo presida. sé el oficialismo era que presida el escano. Ese era el trabajo No. que querían hacer. Y decididamente, salvo el fujimorismo ¿Por y qué, señor algunos, porque son aliados, salvo el fujimorismo Bueno, ahí yo desmentira, Marta. y algunos miembros del PPC en algunas ocasiones, todas las demás bancadas ¿El trabajan PPC? al unísono con el humanismo. Bueno, ahí Hoy desmentira día los la hemos congresista visto Marta en la Chávez. aprobación de la bicameralidad. Lo hemos visto al brindar al señor Chejade, los hemos visto al darle atribuciones, por ejemplo, a carta blanca a la señora Tania Quispe para que en 2 años se desembarace de todos los bienes incautados por la SUNAT para regalarlos sin ni siquiera ninguna supervisión de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, es decir, fiesta, ¿no? Preelectoral. Lo fujimorismo es con algunas excepciones del partido aprista, algunas excepciones en algunas ocasiones del somos la única fuerza de oposición en realidad, ¿no? Quiere Gracias, replicar, gracias. quiere replicar Por la palabra. Sí. Bueno, ahí desmentir a la congresista Marta Chávez, creo que... No, yo no estoy mintiendo, podrás decir No, algo distinto, pero no es mentira. Yo por no estoy supuesto, mintiendo. porque en ningún momento Gana Perú ha propuesto que sea ninguna bancada y menos aún con nombre específico del congresista Johnny Lescano. En ningún momento nosotros queremos, ni como vuelvo a decir, ni sugerir a nadie, porque es un tema de 3 bancadas que deben en todo caso abstenerse y dejar a ver cualquier grupo yo creo que cualquier grupo puede hacerlo, cualquier congresista de cualquier fuerza de oposición, excepto las que hemos mencionado, pero sí es mentira de que el binacionalismo quiere que el congresista Johnny Lescano o que tal grupo o X sea el que presida. No, eso es lo que menos nos interesa. No, Lo que nos interesa a nosotros, y el día de hoy estamos muy satisfechos con este consejo directivo, es que sí va a permitir esta investigación, que va a ser con total responsabilidad sacar a la luz cosas que muchas personas quisieron enterrar y que se aterran cuando uno se refiere a ciertos años que es testigo de que hubo dictaduras, ¿no? Y va a tener un plazo acotado, digamos, de tiempo de investigación. El enunciado, tal como lo hemos visto de la bancada de Frente Amplio, para que algunos no se sientan incómodos cuando mencionamos la palabra los años 90, a las finales tendrá que enraizar y jalar el hilo y ver de dónde... ¿Cuántos días de investigación? Bueno, eso también se va a determinar, Sí. me No imagino está que todavía establecido, no ninguna pero yo iniciativa creo que todavía. debe ser un plazo también no tan corto, pero tampoco muy largo, y de esta manera mantener y garantizar sobre todo que no sea un show político, garantizar y determinar realmente los vínculos de este señor. ¿Y la decisión se ha tomado por unanimidad o ha habido votación dentro del Bueno, ha habido votaciones, Sí. tengo entendido que la mayoría ha aceptado esta moción. La ¿no? mayoría ellos tienen, el humanismo con sus satélites tienen mayoría. Y lo que sí es un avance es que por lo menos la semana pasada no hicieron quórum ni en las comisiones más importantes, ni en el Consejo Directivo. Estaban como corriditos lo del humanismo, ¿no? Y se ha perdido toda una semana. Y Ana María no debe haber expectado lo que yo expecté el día jueves. El día jueves ha habido coordinaciones de miembros del humanismo tratando de concertar que sea el señor Lescano. Lo que pasa es que Ana María no debe saberlo, pero bancada por bancada han ido queriendo que sea el señor Lescano y nosotros dijimos ni hablar, porque el señor Lescano, aparte que tiene una denuncia ahora administrativa bastante seria, por una oficina mantenido en Puno, pese a ser congresista de Lima, decididamente actúa como si fuera de la bancada del humanismo, ¿no? Entonces es imposible que pueda ser él. Pero se han hablado algunos nombres, ¿no? El congresista Galarreta, Galarreta, no Marisol puede ser, Pérez sí. Tello. Cualquiera puede ser, ¿no? Cualquiera puede serlo, como vuelvo a decir, no tenemos ningún interés que sea congresista Lescano, ni sí, ni no, ni otro, en todo caso se determinará, pero sí recalcar que es saludable que esta comisión realmente vea que todavía hay tentáculos vivos, ¿no? Tentáculos vivos que vienen desde esa época, que aunque a algunos les incomode, pero todavía los tenemos presentes. Es que yo creo que por el tema político, de pronto, y darle su pollazo a Ala,
Ana Keiko, que está muy bien, que eso es parte del juego político, la sensación que podría quedar, yo no sé, ya seguramente se verá en alguna encuesta, la sensación que podría quedar es que no quieren investigar. Porque si ustedes de frente saldrían, queremos ver quién ahora está haciendo eso, entonces el mensaje sería distinto. Pero decir, bueno, que los 90, entonces ya todo el mundo 90 han pasado, pues ¿cuántos años? 23 años. ¿No podrían dar esa impresión? ¿No creen que por estar en el juego político y, digamos, pasarle la factura a Alan y a Keiko, que es válido, digamos, políticamente, podrían quedar mal ante la población? De que el quieren mensaje es claro, el mensaje es que se investigue. Este hecho obviamente a nosotros nos ha alarmado, nos ha asombrado, nos ha golpeado, pero sí debemos de limpiar la casa, es decir, separar la paja del trigo y que estas personas no sigan mediando instituciones como nuestra Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas, que el día de hoy vienen haciendo un trabajo en conjunto, por ejemplo, en el BRAE, ¿no? O sea, esa unión de fuerzas que hace años no veíamos en una lucha tan importante, sobre todo como es el BRAE, que se vaya a perder por estos personajes con nombre y apellido, ¿no? Sin malograr la institución. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos en un momento con la segunda noticia de la noche. Vamos con el segundo tema. La bancada fujimorista ha presentado moción de interpelación al ministro de Defensa. Que está en Corea. Que está en Corea. Bueno, va a regresar pronto ya para que seguramente estén unos días en el Parlamento Nacional si es que se aprobara. Bueno, de repente vamos a escuchar primero, ¿no?, la solicitud hecha por el congresista Gago y luego ya la congresista Chávez nos dice de qué se trata. Pregunta número 1 directa, ustedes recordarán que esto no se llegó a investigar, no se llegó a interpelar al ministro, es la famosa luz verde que dan a través de la señora Nadine. Esta persona que le da según nuestras fuentes podría ser el señor López Meneses y tendrá que explicar esto aquí en el Parlamento de la República el ministro de Defensa. ¿Interlocutor quien conversaba con el ministro Cateriano? Así es, posiblemente es que sea López Meneses, necesitamos respuestas, ya que él, hemos visto en los últimos videos, ingresa al Pentagonito como si fuese Pedro en su casa, o sea, la situación en la que estamos llegando hoy día es necesario que se haga una comisión investigadora y que venga el ministro en esta interpelación a responder estas preguntas. ¿Y estos indicios? ¿De dónde ha sacado eso el señor Gago? ¿Tú tienes información de que el señor Cateriano habló por teléfono sobre la famosa luz verde con López Meneses? Eso es lo que no se sabe, esa es una especulación porque nunca quiso identificar quién era su contraparte. Pero ya el se hecho de sabe... que se mencione expresamente a López Bueno, Meneses parece también parte del juego político. Bueno, es parte, pues, es una inquietud, porque ya que se ha conocido en los últimos tiempos, por el dicho del señor Papá Humala, de que sí se conocen López Meneses con el presidente Humala desde el tiempo de cadetes, tal como lo dijo el propio López Meneses, y además tiene su primo, que es compañero de promoción, que además ese primo, el coronel Zapata, fue llamado al comando conjunto por el ministro Urquizo, que es brazo, pero así allegadísimo al presidente Humala. Y se ha sabido además que el señor López Meneses ha estado como yendo y viniendo en el Pentagonito, en el Ministerio de Defensa, ¿no? Y inclusive propiciando y donaciones y todo. Entonces, no es de extrañar que... Pero la pregunta es, ¿con quién habló? ¿No? Claro, es que no es de extrañar, pues, no es de extrañar, porque ha cerrado a piedra y lodo el ministro Cateriano cuando informó incluso en el Congreso quién era su contraparte. Y entonces no es de descartar, pues hay que analizar. Entonces, más aún si se refieren a compras militares. Pero no es ya muy descabellado. ¿Por qué? Porque ya, perfectamente o sea, que podría ser. El ministro Cateriano que despacha con el señor Meneses. Bueno, pero el solo hecho que el ministro de Defensa sea tan vulnerable que lo chuponeen, ya eso pues ya revela un flanco pero preocupantísimo en la seguridad nacional. Y encima que no hay... ¿Con quién habló? Porque podría haber dicho, pues sí, no se estaba hablando con dijo, alguien. ¿no? Ay, qué gracioso, no se va a acordar. Vamos a ver qué dice la congresista Somoza. Me queda reírme, ¿no? Para no hacer tanta cuerda, pero realmente las frases fantasiosas de la congresista Gago y lamentar que todavía le hagan eco sus colegas a tan irresponsables declaraciones, ¿no? Lo que se está haciendo claramente y el pueblo peruano se da cuenta es un cargamontón, meter el día de hoy una interpelación de hechos pasados y hacer un cargamontón y en las preguntas asociarlo a la luz verde, al tema del chuponeo, cuando sabemos que tenemos que hablar sobre hechos y no sobre especulaciones, sobre todo de manera irresponsable. Por ejemplo, un hecho que sí es cierto es que cuando este señor López Meneses se le procesó por tenencia ilegal de armas, fue absuelto por el señor William Castillo, actual abogado del señor Fujimori. Eso
Eso no es una especulación, eso es un hecho. Entonces, podemos así de esta manera sacar, pero nosotros sí responsablemente hablamos sobre hechos y no especulaciones graciosas y irrisorias, que lo que hacen, y cualquiera que lee la moción de interpelación, y lo ha dicho la misma Verónica, está exagerando. Entonces, vamos por favor al punto, a que a esta comisión haga su trabajo en el caso del señor López Meneses, y en el tema de la interpelación, que si quieren mezclar, que sean más claros, que se quiten la careta y digan, ¿saben qué? Queremos hacer un cargamontón, queremos interpelar, porque siempre vamos a interpelar a ministros, queremos vincular hechos pasados a llamadas con el señor López. Eso es totalmente descabellado, lo cual nosotros reprochamos, pero sí vamos a respetar el derecho de la oposición, que tiene el derecho a la interpelación. Ellos es un derecho de las minorías, y con mucho gusto el ministro Cateriano va a ir a responder. Ahora ella creo que está bastante nerviosa porque habla de que se queja de que se refieren a hechos de pasado, y ella se refiere a que hace 13 años el actual abogado del presidente intervino en un proceso, y no que el actual abogado de López Meneses, el que ha ido cuando han intervenido a su casa por la fiscalía, es socio del estudio del actual asesor del presidente Humala, el señor Otárola. Se o sea que, por favor, pero esos pues son presentes, son actuales. Y el tema de la interpelación no es hechos pasados. Ascensos militares, que no tienen ni un mes, tiene que ver con Mazángaro, que no tiene ni un mes, donde han muerto una persona y han sido heridas otras 4, y el caso López Meneses, por favor, que es actualísimo. ¿Dónde está el pasado? Pero está bien, pero las preguntas no van de acuerdo, pero si me dejas hablar, Romarto, yo te he dejado hablar y te estoy respetando, y creo que ese es el espacio para ambas, ¿no? Respetando siempre y no ser y no interrumpir. En ese sentido, lo que yo vuelvo a decir es que sean claros. La interpelación es un derecho de las minorías y pueden interpelar, y el ministro va a ir de todas maneras a declarar gustosamente, pero no mezclar una cosa con la otra. El tema del señor López Meneses, como vuelvo a decir, que incluso se le encontró un arma con nombre y apellido del señor Alberto Fujimori, porque eso sí es cierto, se le encontró y fue absuelto por abogado del señor Fujimori. Entonces, querer el día de hoy el fujimorismo desprenderse, y yo creo que ha sido bien acertada la frase del congresista Daniel Bogatás, sí nos quieren dar el abrazo del leproso, y eso es cierto. Entonces, veamos y determinemos los vínculos, y si quieren mezclar una otra cosa, sean claros, pero en el tema de la interpelación, por los casos que ellos puedan querer de Mazángaro, etcétera, y lo acontecido, lo responderá gustosamente el ministro Cateriano. En la Comisión de Defensa no se han preguntado ustedes por qué se ha removido al coronel Zapata de su puesto en el Comando Conjunto. Si se suponía que el problema es un problema de corrupción policial, ¿cómo así alguien que no es policía, sino es un coronel del ejército, es removido de su puesto, no es sacado de la Fuerza Comisión Armada? de Defensa tiene toda la potestad de citar, obviamente, estas Yo sé que la autoridades. tiene, lo que pregunto es si ya claro, es que hay que esperar que sean las propias autoridades que respondan cuál ha sido la motivación de dicha decisión. ¿Por qué no lo llaman al señor Cueto? Eso dependerá de la Comisión de Defensa, ¿no? Entiendo que ahorita estamos viendo el tema del presupuesto, pero podemos sesionar y citarlo, y no hay ningún inconveniente. ¿A cuántas autoridades del nacionalismo le has preguntado lo mismo? Y nadie te responde. Sí. Y hace 2 semanas que vengo preguntando. ¿Por qué salió Villafuerte? Voy a grabar y voy a poner el el caso de Villafuerte, por supuesto que es una pregunta importante, pero ahí hay una determinación personal. Él puede decir, yo renuncio eso es lo que dicen, eso es lo que dicen. Pero es un argumento, digamos, postulable. En el otro caso, ha sido removido desde afuera. Claro. Lo han removido. Bueno, de repente ha dicho ¿no? también que él pidió que lo remuevan. O sea, este paso va a resultar así, y en el caso de los leprosos, yo diría, la lepra creo que llega hasta arriba, porque el señor Humala, si quieren irse muy atrás, el 2000 tendrá que explicar y tendrá que investigarse las llamadas desde el teléfono, que están identificados los números, desde los teléfonos estos satelitales del señor Montesinos a Locumba. Además, el señor Humala ayer decía algo: yo lideré el movimiento, una insurgencia militar. ¿A quién? Él era recién ascendido comandante, y con él no fue ningún mayor, ningún capitán, ningún teniente, ningún subteniente. Él y su hermano, y punto. Y su amigo Gómez, que estaba en la Saudan y que le abrió las puertas de la Saudan, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se van a encontrar con bastantes sorpresas, y habrá que saber hasta dónde llega la lepra, ¿no? De repente, respuesta pronto. De repente los que más piden esta, obviamente, que se aclare esto, van a ser mucho más sorprendidos, ¿no? Se les puede voltear. La tortilla. La tortilla. Por lo tanto, los fujimoristas, un anuncio. O un anuncio. Ahora tienen información. Ahora querían sacarlo de Apencal, por ejemplo. Sabemos muy bien dónde nace ello, por más que se intente distraer la atención, o ahora desprenderse de algo que antes era
como dicen, la misma moneda con dos caras, o un cogobierno del señor Fujimori y Montesinos, que eran lo mismo. Yo incluso revisando algunas declaraciones, veíamos como algunos congresistas que el día de hoy están presentes defendían al señor Montesinos. Dímelo con nombre y apellido para que y el día de hoy también tratan de desprenderse del montesinismo. Yo te recuerdo, Ana María, que a mí me procesaron 3 años y medio y me votaron del Congreso 3 años y medio por el dicho del señor Montesinos. Así que esa sospecha y esa amenaza que tú quieres por eso dar, yo creo, no es una amenaza, porque favor. No tengo nada que ver. Yo lo que voy a saludar es en el medio de la el Consejo Directivo el día de hoy ha aprobado una comisión importante que realmente va a salir a la luz. No la ha aprobado, en realidad, Ana María, no ha aprobado nada. Lo único que ha aprobado es meter en la agenda un tema para que el viernes se vea. El viernes vamos a vernos recién las caras y los argumentos y las decisiones y los blindajes que el sus Consejo satélites Directivo, hacen. pero sí la voluntad de que eso realmente se investigue. Solamente es agendado. Mientras tanto, en el Braem siguen los problemas, porque hoy día ha muerto un soldado durante un ataque subversivo, ha recibido un disparo y ha perdido la vida, ¿no? Bueno, el comunicado aquí del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dice que esto fue a las 9 de la mañana, delincuentes terroristas dispararon desde diferentes puntos contra la base contraterrorista Unión Mantaro en San. Y bueno, este comando expresa, dice, su pesar por la lamentable pérdida de este valeroso soldado, quien ofreció su vida por la pacificación en la zona del Braem. Bueno, reafirmando a la ciudadanía su compromiso de luchar contra los terroristas. Y claro, el problema es que mientras están ahí enfrascados en estos temas, en el Congreso, oposición y oficialismo, claro, la vida continúa y los problemas continúan acá. La muerte continúa terriblemente. ¿No es cierto? Mira, acá tenemos justo algunas fotografías, ¿no?, que recién han del mal enviado. estado en el que están, digamos, las bases militares en el Braem, ¿no? Bueno, Y mientras tanto, desde el gobierno se genera enfrentamientos entre la Policía Nacional y entre la Fuerza Armada, que son los que supuestamente están trabajando coordinadamente en el Braem. Eso es una señal de esa descoordinación, de esa falta de altura moral, ¿no? ¿Y estas condiciones de vida de los efectivos del Braem van a formar parte de el pliego interpelatorio o no? No forman parte, pero ojalá que se refiera el ministro a eso, ¿no? Porque en realidad llama la atención, además, en medio de toda esta circunstancia tan complicada, donde se podría aplicar incluso a la autoridad inmediata al señor Humala, que es como se ha aplicado por la muerte de algunas personas al presidente Fujimori, el señor ministro de Defensa, paseando por allá por Corea, se fue a Francia. O sea, los sitios donde ha estado agregado militar el presidente Humala son los sitios donde mejor se compra. El satélite, sobrevalorado inclusive y con una deficiencia técnica para nuestra geografía, y ahora armamento y equipos en Corea. O sea, algo está pasando. Ellos no se dan cuenta de lo grave de la situación, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que Ana María los convenza de que las cosas están más serias de lo que parecen. ¿Algún comentario Bueno, convencer no. del Braem? Lamentar primeramente el fallecimiento de uno de nuestros soldados, todos nuestros soldados que están allá, y muchas veces es fácil hablar desde aquí cuando mucha gente ni siquiera ha pisado el Braem. Personalmente decirles que toda la gente que está allá es un riesgo. Lamentablemente es una zona donde hay mucho riesgo. Nos toca a nosotros aprobar, se va a abrir campos para que haya presencia del Estado. Hay un presupuesto también en abrir muchos más bases. Hay un presupuesto también, en la Comisión de Defensa viajó hace poco incluso a San Martín de Pangoa. Hemos estado en la base de los Hinchis, en Mazamari. Hemos estado en Siriari, hemos estado en Ayacucho, con la presencia de la acción cívica que está haciendo el Comando Conjunto. Lamentar, por supuesto, una vida de nuestros soldados valerosos. En todo caso, el ministro también dará explicaciones de qué es lo que realmente aconteció, pero sí decir que, sobre todo, y contradecimos con la congresista Marta Chávez, que de parte de este gobierno viene esa división. Al contrario, el presidente ha sido bien claro, y el mismo día de la juramentación incluso están ahí las fotos de la reunión del presidente de la República con el jefe del Comando Conjunto y con la Policía Nacional, una reunión conjunta. Eso es lo que no se quiere perder, porque eso ha costado que estas dos fuerzas trabajen en conjunto, Fuerzas Armadas, nuestra Marina. La Comisión de Defensa ha ido al sitio, y no han ido, congresistas de oposición, han ido congresistas de gobierno cuando todos estaban invitados. Hemos visitado la base Puerto Copa, estamos canalizando también ante el Ejecutivo la mejora para ellos. Falta mucho, pero lo estamos haciendo, ¿no?
El viceministro Vega, que era él el que estaba de alguna manera liderando, ¿no es cierto?, este trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía, ¿ya se sabe? Bueno, son los ministros los que nombran sus viceministros. Entendemos que ellos estarían evaluando en estos momentos quién es la persona más idónea para que ocupe el lugar y ya nos enteraremos de quién Pero va a ser, mientras ¿no? tanto, ¿cómo está eso? Bueno, mientras tanto, ahí está a cargo el viceministro, son 2 viceministros y el ministro principal. Esperemos que no falte mucho para que sea, en todo caso, nombrado. Porque hacía tiempo que no teníamos ningún ataque ni nada, ¿no? Luego de, es riesgoso, no es de fácil, los operativos no es fácil predecir, Verónica, claro, no ojalá que sean siempre exitosos. No vaya a ser que ahora no podemos negar cuidando, ¿no?, que esa zona hay riesgo. Es decir, por más que las operaciones y la inteligencia sea toda una estrategia que lo hemos visto y hemos visitado el lugar, es un riesgo lamentable que esperemos que no vuelvan a perderse más vidas, ¿no? Vamos a los titulares de las 7:30 y volvemos en un momento. Bien, seguimos aquí en Portada con nuestras invitadas de esta noche, las congresistas Ana María Solórzano de Gana Perú y Marta Chávez de Fuerza Popular, y vamos a tocar con ellas ahora la tercera noticia que tiene que ver con algo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso, que es la restitución, un tema que se viene hablando de tiempo atrás, de la bicameralidad, es decir, la reinstauración de una Cámara de Senadores en buena cuenta. Es un dictamen favorable de la Comisión de Constitución, entiendo que con la oposición del fujimorismo, y en el que se incluye además el hecho de que los expresidentes, como era antes también, sean senadores vitalicios. En algunos casos hay quienes creen que debe tener voto y otros que piensan que debería tener voz. Lo que ha molestado ahí es el tema de las investigaciones, ¿no? Y en la medida en que van a estar en el Congreso, pues que tengan la inmunidad parlamentaria de manera vitalicia, una circunstancia a la que se ha opuesto, dicho sea de paso, el expresidente Alan García. Vamos a escuchar primero al presidente de la comisión, el señor Chejade, explicar la votación que ha tenido lugar hoy día. El día de hoy la votación ha sido 9 votos a favor contra apenas 4 en contra, de los 4 fujimoristas que históricamente se han opuesto al retorno del Senado, porque fueron ellos, a través de su líder, el señor Fujimori, que eliminaron el Senado de la República. Y el Congreso de la República ha ido decayendo, se ha ido deteriorando en su imagen, entre otras cosas, fundamentalmente ha sido por haber eliminado el Senado de la República, un Senado revisor, un Senado que mejore la calidad de las leyes. ¿Cuál es la razón de la resistencia del fujimorismo al retorno de la bicameralidad? En primer lugar, me llama bastante, ahí sí yo me voy a sonreír, que el señor Chejade habla de imagen del Congreso, por favor, ¿no? El señor Chejade, que bueno, oportunidad luego que él juramentó como vicepresidente en base a la Constitución del 79, que no existía, y tuvo que renunciar a la vicepresidencia por el tema de las brujas de Cachiche, en el cual su hermano está ahora prófugo, condenado, ¿no? Y hable de imagen, por favor. La imagen del Congreso se desprestigia por esto. Ahora, nosotros en primer lugar creemos que la situación del país no está como para estos devaneos de ir debatiendo la bicameralidad. Hay cosas mucho más profundas y me parece que esto es nada más y nada menos que una cortina de humo, ¿no? La vez pasada llevaron una señorita modelo para ver cómo distraían la atención. Ahora estamos hablando del bicameralismo y no hablamos de los temas fundamentales que preocupan, como son la seguridad ciudadana, por ejemplo. Entonces, esto no es más que el intento de poner un tema distinto que capte la atención. Ahora, ¿por qué nos oponemos? Primero, por esa oportunidad. Segundo, porque esto va a significar, y ya el pueblo está en contra de esta decisión, va a significar aumentar 60 parlamentarios más. Tercero, esto se ha aprobado así, con un apuro tal que se ha aprobado con cargo a redacción. Miren, tan importante es la reforma de la Constitución, o por lo menos tan poco importante la creen ellos, que es con cargo a redacción. Y yo me he batido ahora, a pesar de que anuncié que estoy en contra, he hecho como 15 observaciones, algunas de las cuales sí las han recogido, porque habían cosas peligrosísimas inclusive para el propio sistema político. Por ejemplo, el poner el carácter de renunciable del cargo de congresista, es decir, permitir que haya extorsiones, chantajes o venta de curules, ¿no? Ha habido una serie de cosas
que, por ejemplo, volver a lo que era la Constitución del 79, que la Cámara de Diputados pudiera modificar la demarcación territorial sin necesitar la propuesta o el equilibrio de la propuesta del Ejecutivo. Ahora querían volver otra vez a crear distritos y provincias según el interés inmediato partidario y de la siguiente elección. Entonces, varias de esas cosas las hemos advertido, pero yo creo que este es un propósito de distraer la atención. Como dice, la misera no está para estas tafetas, ¿no? Entonces, no creo que tenga seriedad alguna esta iniciativa, porque además, quienes son los proponentes son los que todos los días en el Congreso unicameral se saltan la valla sobre los mecanismos de reflexión. La segunda votación, exoneran de trámite de los dictámenes importantísimos, como por ejemplo reforzar a la SUNAT o la muerte civil. Entonces, vamos a ver qué dice esto no es nada creíble, ¿no? La Comisión Solórzano. Bueno, primeramente, las cortinas de humo las tuvimos antes, no ahora. Cada comisión maneja su agenda, cada comisión tiene sus temas prioritarios. La Comisión de Consumidor tiene lo suyo, la Comisión de Constitución, la Comisión de Defensa, etcétera, y cada presidente de dicha comisión va poniendo los temas. Eso no significa que porque mañana se apruebe, estemos hablando todo el día de López Meneses y todas las comisiones tengan que hablar del señor López Meneses y el día como hoy día, que salió, por ejemplo, esta aprobación totalmente democrática en la Comisión de Constitución, son cortinas de humo, por favor. Entonces, seamos más serios. La comisión, mi bancada está de acuerdo, este tema no es de hoy día, para distraer la atención y cortinas de humo. Este es un tema que se ha venido discutiendo meses, incluso desde la legislatura pasada con el anterior presidente de la Comisión de Constitución, que quedó ahí. Nuevamente se ha retomado. ¿Por qué? Porque este proyecto es presentado por Solidaridad Nacional, es presentado por el congresista Javier Bedoya de Vivanco, es presentado por Gana Perú, por el congresista Chejade, y hay otras iniciativas que se suman a ella para que se discuta. Es más, han venido un montón de líderes políticos, estuvo incluso el señor Castro y otros líderes de cada fuerza a explicar cuál era su postura y su posición en el tema de lo que es lo que se ha hecho el día de hoy es poner ya a votación un tema que se ha venido tocando por semanas, no como una cortina de humo, sino por semanas, y es lo que ha hecho el trabajo de esta Comisión de Constitución, en la cual plantea tener 130 diputados, 60 senadores, pero darle solamente a los senadores esta calidad revisora. O sea, los diputados vendrían a ser elegidos por cada una de las regiones y los senadores que hagan su campaña, digamos, a nivel nacional y son elegidos y serían 60. La discusión está, y a lo que vamos al Twitter del señor Alan García, en el tema de senadores vitalicios, a pesar que el congresista Javier Velázquez Esquén el día de hoy ha votado a favor de este proyecto. Entonces, el hincapié que ha hecho, entiendo, el señor Alan García, no es a toda la reforma y hablar del tema de bicameralidad, sino al tema del caso de los senadores vitalicios, que permitirían que los expresidentes formen parte de un debate enriquecedor en el Parlamento. O sea, a eso se basaría, pero no sin ninguna voluntad de protegerlos, ¿no? Pero no hay ninguna, de 2016, claro, pero no hay ningún interés de protegerlos. Ahora, si mañana pasado termina un mandatario y se abre una mega comisión, una investigación, se les levanta el fuero, ¿no? Pero eso todavía está en discusión. Ahora, recordemos que este proyecto de ley tiene que tener 2 legislaturas consecutivas con 2/3 de los votos de los congresistas, es decir, 88 congresistas. Sí. Actualmente, sacando la cuenta de qué bancadas han presentado y quiénes estarían de acuerdo con esta discusión que lleva meses, tendríamos los 94 votos. Entonces, hay que respetar la democracia, hay que respetar la voluntad. En Sudamérica seríamos uno de los países que podría tener esta bicameralidad. Sobre todo, se ha hablado del tema del presupuesto y decir, oye, pero el día de hoy tú esperas tus 7 días para que vuelvas a pasar una segunda votación del proyecto, pero lo que tenemos es de que existe, y ya se ha demostrado, que tener una bicameralidad obviamente sería un ahorro y también tendríamos mejores normas, ¿no? Para poder entrar al punto, vamos a ver lo que puso en el Twitter el expresidente Alan García. Alan García, eso de la senaduría vitalicia para los expresidentes es inútil, antihistórico e impopular. Conmigo no cuente. Sí, porque bueno, se ha desprestigiado, porque evidentemente ya nos imaginamos al señor Toledo a asumir en medio de todas estas investigaciones de su riqueza tardía, estando en el Congreso, teniendo inmunidad. Pero por otra parte, la demostración de que esto es una cortina de humo es que el fujimorismo sigue teniendo 36 congresistas desde el inicio de la legislatura, salvo uno, que el señor Llovera, que se fue. Por lo tanto, el humanismo con sus satélites
y algunas excepciones, en este caso el APRA, que sí está a favor del regreso a la bicameralidad, el PPC, ellos tenían ya 94 votos asegurados, desde hace 2 años. ¿Por qué no lo han hecho en ese momento? No, han esperado este momento para distraer la atención. No se quisieron enfrentar a la población porque la población está en contra de la bicameralidad. Ahora sí lo necesitaban y por eso es que ahora metieron, y reitero, con tal apresuramiento que ni siquiera no han podido esperar una semana más. Pero creo para... que distraiga. Sí, porque estamos hablando ahorita de eso. Pero primero hemos hablado de lo No, y el día los viernes cuando en el pleno se vea lo de López Meneses. No, pero ya en las redes sociales, tú que eres tuitera también, está ya el debate, por favor, está poniendo ahí ya como tendencias, pero ahí a el trabajo de la oposición de no permitir este tema es de hace meses. Este tema es de hace meses. Y lo que tú haces como presidente de la comisión, cuando ya tienes temas que te finaliza su debate, si me permites, lo llevas a votación. Y si gana la mayoría, es así, pues la democracia es así. La democracia hay que aceptarla. Es difícil aceptarla para algunos, pero hay que aceptar porque la mayoría manda. ¿Cuál es la intención? ¿Creo que así va a mejorar que las leyes? Esa es la voluntad de la mayoría de los parlamentarios, sobre todo de la mayoría de los grupos. Como vuelvo a decir, hay estudios fehacientes que demuestran que tenemos que tener mejor calidad de normas, ¿no? Mejor calidad de normas. Demorar un poco más. Sí. Pero de ahí, lo que pasa es que regresan, pues, de repente están pensando en los debates, de ahí. No, lo que pasa es ¿sabes qué? Yo te voy a dar, pero ahora las cosas son distintas. Yo te voy a dar que los requisitos para los candidatos del Congreso cambien. Ahí te voy a dar un ejemplo. Pero si no, yo te voy a dar lo mismo, diputado, Te voy a dar un ejemplo que permita mejor a que la población entienda este estudio y esta diferencia. Cuando tenemos nosotros bicameralidad, los proyectos observados por el Poder Ejecutivo son de 25 a 30 leyes en 5 años. Cuando hablamos de unicameralidad, los proyectos observados por el Ejecutivo en 5 años, en el mismo tiempo, son 270 normas. Entonces, ¿qué te dice esta cifra? Por supuesto, y no la digo yo, no me la estoy invitando, y no es cortina de humo, y no es para distraer el tema de López Meneses ni nada. Este tema lo digo grandes estudios a nivel de Sudamérica, a nivel internacional. Vemos países como Estados Unidos, Italia, Francia. Es un tema que se ha venido conversando desde hace meses. El día de hoy ha llegado a la votación y hay que respetar pues la decisión y la voluntad. Pero como vuelvo a decir, son 2 legislaturas consecutivas con un determinado número de 2/3, casi 94, más de 88 votos que hay que tener. Y eso hay que respetarlo, ¿no? No hay que tenerle miedo a la observación. La observación es un mecanismo de pesos y contrapesos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Son los checks and balances que hablan toda la doctrina constitucional. Por lo tanto, esto de que se observen leyes, muchas veces han observado leyes porque ha habido apresuramiento, porque ha habido exoneración de trámite y han puesto cualquier cosa y el Ejecutivo ha logrado verlo. Ahora, a veces hay observación de leyes también porque la correlación de fuerzas no es suficientemente clara en el Congreso. Entonces no hay que asustarse. Y yo lo que veo más bien en la bicameralidad, aparte de este afán de distraer la atención, es que hay cierto sector político que cree que forma parte de una nata, de una élite, que no puede ir a un parlamento unicameral, tienen que ir al Senado, porque se sienten que no pueden estar con los alcaldes, que significan a circunscripciones provinciales o departamentales, ¿no? Entonces hay una suerte. Ahora yo veré a algunos ex senadores volviendo al redil, ¿no? Porque antes no querían, porque no quieren mezclarse con los otros, ¿no? Yo quería preguntarle a la congresista Solórzano, ¿qué responde a la observación que ha hecho la congresista Chávez acerca de que quienes están insistiendo en que se restablezca el Senado son los mismos que muchas veces se exoneran de segunda votación determinadas iniciativas de leyes que mentira, en el fondo mentira. es... No, ¿Cómo que mentira? ¿Por qué? Porque no, bueno, mentira. No, pues. Pero si me Esa dejan palabra responder, mentira voy a creo que agradecer. tiene que revisarla en su contenido. me dejan- ¿Qué dice si la me dejan congresista responder. Solórzano? Por ejemplo, es presentado por el congresista Javier Bedoya Blanco. Y esa bancada normalmente, casi siempre, vota en contra de una segunda votación y espera el plazo. Entonces, este claro ejemplo Tiene un ratito, que termine de hablar provocativa, pero un ratito, pero que termine de hablar y no responde. Es que tenemos que ser tolerantes. Los datos Un nos ratito. remitimos. No, por favor, no. Ok, Congresista no me crean ni a mí ni a Marta Chávez. Vayan y vean la votación del Congreso de la En República. los Ahí 2 está. últimos años y Ya, medio, punto. o 7 años y medio verán. El fujimorismo ha sido el pionero, en oponerse a esto. Precisamente cuando yo llegué al Congreso, y no me quiero atribuir más cosas, pero tampoco soy falsa modesta,
dije, no es posible, pues están debatiendo y queriendo regresar a la bicameralidad con el asunto de la mayor reflexión, y se están volando el mecanismo de mayor reflexión de un Congreso unicameral. Y recién el PPC hará unos meses siguió esta decisión del fujimorismo de oponerse, salvo que sea fecha, por ejemplo, que van a vencer mañana una fecha, o sea, un artículo muy simple, pero en el resto de los casos, por regla general, no. Ellos siempre votan Sí. en contra de una segunda votación. Nosotros respetamos en muchos proyectos que vemos en los jueves que ya entran a debate posteriormente que pase el trámite y los días correspondientes, ¿no? Los 7 días y pasa una segunda votación. Eso se respeta, eso nosotros no podemos obligar a las demás fuerzas porque creo que en una democracia hay que respetar, pero no hay que mentir, y es cierto. O sea, el congresista Javier Bebe Banco, la bancada de Solidaridad, incluso también ellos algunas veces en algunas oportunidades votan en contra. Y creo que lo que acá hay que respetar es la voluntad de la mayoría de las bancadas en tener un senador revisor. Cifras que les he dado por las estadísticas, porque esto se ha debatido con meses, muchos meses antes. O sea, estamos hablando de tres meses atrás, casi a 4 meses, que este tema está en discusión, ¿no? Ahora, una última pregunta sobre esto de acá. Es curiosa la oposición del fujimorismo al Senado, cuando en 1990 el propio Alberto Fujimori no solo postuló a la presidencia, sino quiso ser senador tan también. Curioso como que los actuales congresistas son curioso congresistas. Es una forma elegante de decir contradictorio, en realidad. Como que los actuales congresistas postulan un parlamento unicameral y después quieren regresar a la bicameralidad. Bueno, son cosas así, pero creo que lo más importante es, ¿abona a mejorar la institucionalidad un Congreso unicameral? Yo creo que no. Incluso países de Europa que tienen tradicionalmente un Congreso bicameral están replanteándose el ir a la unicameralidad por la mayor facilidad que da para un trabajo legislativo, ¿no? Muy bien, Pero bueno. vamos a una última pausa y volvemos con la cuarta noticia de la noche. No deberíamos ir a la pausa, y lo que se dice en los comerciales ahí Es deberíamos mejor que dejarlo. lo que se dice, sí. ¿Cómo dice que Nadine Heredia es su puntal? Ella es su batería, su brother. puntal de Nadine Heredia, el su Congreso. operadora en el Congreso directo. Su operadora, Eso lo ¿cómo es sabemos. eso? Bueno, yo voy a tomar con mucha cortesía las palabras de Marta porque sé en qué tono lo dice, ¿no? Nada más, no vamos a discutir más. No, es verdad. Como cada uno obviamente defiende su Opción política. su opción política, ¿no? Muy bien. Ya tendrás oportunidad de hablar de Nadine Heredia más adelante. Ahora tenemos que hablar sobre, bueno, las multas. El gobierno, multas para los funcionarios que incurran en delitos. El gobierno ha oficializado precisamente esto y van a recibir entre 130 días multa para los funcionarios que incurran en estos delitos. Bueno, eso recién ha salido y de repente podrían ayudarnos un poco aquí las congresistas a entender de qué se trata y cómo nos va a ayudar. Sí, bueno, lo que pasa es una mayor pena, se agrega a la ya pena privativa de la libertad que está prevista en el Código Penal, se agrega además de la reparación civil y qué sé yo, esta pena accesoria de días multa, que implica una participación de un porcentaje de lo que recibe diariamente como ingreso la persona que ha sido condenada, ¿no? Entonces, esto es en el propósito de hacer mucho más dura la sanción, ¿no? Y entonces, pero se mantienen las mismas penas, solo que se hace un agregado, ¿no? Los días multa. Ha sido una cuestión muy controvertida. Hay algunas personas que pensaban, bueno, esto no le hace mella al que tiene un montón de dinero, pues crea cierta diferencia, ¿no? Fastidia al que sí tiene muchas obligaciones y con la justa se está ganando su pan de cada día, a pesar de que ha sido condenado por un delito, ¿no? Pero hemos apoyado esto y lo acaban de promulgar, ¿no? Sí. Bueno, es más que todo castigar con mayor severidad a los funcionarios públicos que incurran en estos delitos, ¿no? Como es concusión, peculado, negociación incompatible, tráfico de influencias, enriquecimiento. Y más que todo, el trasfondo de ello es porque esto fue una propuesta de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción. Y también se trata con esto de cumplir estándares internacionales como el de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es decir, había una solicitud, una propuesta por parte de ellos. Hay, como ustedes saben, convenios internacionales que permiten, o sea, en países que tenemos ellos, en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y México. Y también quien ha mostrado su satisfacción, sobre todo con esta promulgación, es la coordinadora general de la CAN, ¿no? Anticorrupción, la señora Susana Silva Hasenbank. Entonces, con esto lo que se pretende es
quizás nivelar estas sanciones punitivas a ciertos funcionarios que cometen ciertos delitos, adicionalmente, como lo ha dicho la congresista Marta Chávez, de las penas que tenemos en nuestro ordenamiento legal penal, ¿no? Más que todo es ello. Sí, ¿y por qué? O sea, ahí decía que iba a haber un problema con los funcionarios de menor rango. ¿A eso se No, con los refería? que no tienen recursos. O Bueno, sea, y son los el que ha tenido, por ejemplo, o tiene recursos o se ha podido cubrir o quizás delinquir mejor, ¿no? Ese no le va a hacer mella a esto, ¿no? Pero sí al funcionario, porque a veces hay funcionarios, por ejemplo, que incurren en delitos de malversación, no por pillería ni se apropian de nada, sino que versan mal, es decir, algo que estaba previsto presupuestalmente para un gasto, lo usan para Sí, otro para gasto, otra cosa. ¿no? Y ahí no hay prácticamente enriquecimiento ilícito. Esa persona, por desconocimiento, por incapacidad, puede estar siendo sancionada. Bueno, pues entonces algunos dicen no, hay algunos que sí son muy pillos, se enriquecen y a eso no le va a ir no le va a hacer mella, ¿no? Sí. Tenemos unos cuadros sobre la idea esta de los días Día multa. Ahí está. Bueno, ¿qué es un día multa? Para empezar, es el importe del día multa. Bueno, se establece en función al ingreso promedio diario del condenado en virtud de su patrimonio, rentas, remuneraciones, etcétera. ¿Qué más? Nuevamente, que es un día multa, parte 2. También deben de tenerse en cuenta los egresos que tuviera el sentenciado, es decir, que la determinación del día multa no debe expresarse en un monto excesivo que ponga en peligro las condiciones de vida del penado. Bueno, ahí tomando en Entonces cuenta... el día multa debe ser moderado. Sí, sí, obviamente. Esto es ya la especificación de los delitos que van a merecer días multa, ¿no? Cuando un funcionario en uso de su cargo exige o hace pagar a una persona una contribución o también cobra más de lo que le corresponde por las funciones que realiza. La coima. A ver, Más. peculado. La malversación de caudales públicos, un delito consistente en la aprobación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. Cohecho. Este delito consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. Es la coima típica, ¿no? Sí. Ahora, y aquí, por ejemplo, vamos a ver... El tema de concusión peculado es en su modalidad dolosa. Sí, sí. Ah, es en su modalidad dolosa. Ah, ya. No, iba a ¿Y preguntar, ese por ejemplo, matiz los... qué cosas supone, perdón? Bueno, Intención. es la intención, Ah, ¿no? O sea, sí, es ok. doloso cuando demuestras, en el proceso se demuestra la intencionalidad, ¿no? Ok. Puede ser culposo o doloso. Culposo no lo quise hacer, pero al Pero final lo el cometí y resultado, asume sí, la claro, pena. como el Dolosamente homicidio. cuando hay un planeamiento y se Eso demuestra es la lo que- intencionalidad. Culposo, la verdad. Sí. Sí. Bueno, y por ejemplo, los policías, ¿ahí van a estar? Sí, claro. Son funcionarios. Ese O sea, código, de los claro. soles, Sí, claro. así es. Y de los congresistas, Claro, si Los incurren congresistas que... Claro, por ejemplo, en el caso del congresista Urtecho, que está Exacto. siendo investigado por esto, por También. alguno de estos delitos, sí, sí. Claro, se le da al Congreso, Todos, se le levanta el ministros fuero también. Todo y otra público, sí. persona, ¿no? Estos son justo para funcionarios públicos, y se servidores aplica y funcionarios desde... públicos. ¿Cuándo se ha aprobado esto? Hoy mismo. Esto hoy día ha entrado, hoy día se publica y entra en vigencia mañana. Mañana. Pues, sí. Al Y día en el siguiente su municipio también publicación, funciona. Todo, mañana. para todo. Claro, todos, para Claro, todos. gobiernos regionales, todo. Sí. Incluso empresas públicas, porque ellos son servidores públicos, no forman Claro. parte de la carrera También. administrativa, También. pero son también servidores funcionarios públicos. Así que ya están advertidos. Bien, para terminar, tenemos una frase pronunciada. Ah, no la tenemos. Está una De- frase de una Nicolás frase de Maduro. Nicolás Maduro que es para, sí. para la historia. Somos tan realmente, ladrones ¿no? como los liberales, ¿no? Somos No, tan no. ineficientes o ladrones, ¿qué? Que los comerciantes, dice, que roban como nosotros. Más Ya, o menos, sí, con sí, los, sí. los pequeños y medianos, cuando diga, estoy comprimiendo la frase, Ya. que roban como nosotros, Sí. involucrándose por acto fallido, él quizás, ¿Está la frase o no está la frase? ¿No? No hay frase. bueno, No, dice bien con tristeza. Bueno, había una frase. Muchas gracias a las Se Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias a Marta también. Es un placer debatir con ella. Encantada. Y Marta Chávez. así es. Marta Lo Chávez. dejamos con primero los 8. Gracias, buenas noches.